Clase 1.3. Construcción de la gráfica de línea. En el Analiza nos representan la información en tabla. Y esta información de esta tabla piden que nosotros la representemos en una gráfica de línea, es decir, como hemos estado trabajando en las clases anteriores. Y aquí vemos la información. La tabla se titula Temperatura en Buenos Aires durante 2018. Nos dan los meses, enero, febrero, marzo, etcétera, y la temperatura de cada uno de esos meses respectivamente. Entonces vamos a trabajar en el caso del soluciona. Pues primero debemos de dibujar el plano, ¿verdad? Los ejes horizontales y los ejes verticales. Vamos a utilizar aquí, esto debe de quedar en forma de línea recta. Así que vamos a trazar la línea vertical o el eje vertical, en este caso, y vamos a ver, ahí. Lo ideal es que ustedes en su cuaderno esto lo hagan de cuadrito en cuadrito. Yo voy a utilizar una escala, es decir, que cada dos cuadritos yo voy a ir contando de 5 en 5. En el caso del eje vertical, lo ideal pues es de que se vaya de uno en uno, pero la pizarra pues ya no me permite más espacio. Entonces, una vez ya tengo mi eje vertical y mi eje horizontal, pues entonces hay que darle nombre a esos respectivos ejes. Si nos recordamos, en las clases anteriores el eje vertical, es decir, la línea que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, estaba la temperatura. ¿Y esta temperatura cómo se representaba? Pues con el símbolo de grados y una letra C mayúscula, es decir, los grados Celsius. Mientras que para el eje horizontal, es decir, la línea que se dibuja de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, estaban los meses del año. Y pues entonces vamos a pasar a representar cada uno de esos meses. Vamos a ir agregando aquí una letra mayúscula. Aquí en este caso tendríamos enero, febrero. Vamos a acercar para ir visualizando esto mejor. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y por último pues tenemos diciembre. Vamos a cambiar la escala también aquí, cada dos, así lo vamos a dejar. Bueno, donde vamos a cambiar la escala es aquí en el eje vertical, la temperatura. Si ustedes observan en la tabla, la máxima temperatura es de 25 grados. Yo no dispongo de 25 cuadritos aquí. Entonces en su cuaderno lo ideal es que ustedes cuenten los 25 cuadritos. Por eso voy a utilizar una escala. Es decir, otra medida que me va a representar pues como si yo tuviera los 25 cuadritos. Y he dicho de que cada dos cuadritos pues vamos a representar un 5 grados de temperatura. Vamos a ir en una escala de 5 en 5. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo dos cuadritos. Entonces aquí sería 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados y 25 grados. Esto va a hacer que tengamos un margen de error, que no nos quede tan exacto, pues es una aproximación. Como les repito, lo ideal es que vayamos de cuadrito de uno en uno. Entonces vamos a ir empezando a graficar estos puntitos. Vamos a ir haciendo de color rojo. En el caso de enero vemos que se obtuvieron 25 grados. Entonces aquí tenemos enero, vamos subiendo y vamos a ubicar el punto justamente aquí, 25 grados. En el caso de febrero, 23 grados, es decir que casi 25, pero un poquito más abajo. Entonces lo vamos a ubicar más o menos por acá el punto. Ustedes pues si hacen los 25 cuadritos les va a quedar perfecto, les va a quedar exacto.
Para marzo se obtuvieron 22 grados, es decir, un poquito más abajo de 23, entonces lo vamos a ubicar por acá. En el caso de abril se obtuvieron 18 grados Celsius, entonces casi llegando al 20, pero un poquito menos. Y en el caso de mayo 15 grados, entonces queda justamente aquí. En el caso de junio tenemos 12 grados, es decir, un poquito más de 10, más o menos por acá. Vamos a graficar el punto. En el caso de julio dice 11 grados, es decir, un poquito más abajo de 12. Y para agosto la tabla nos dice que se obtuvieron 13 grados. Recordemos que este era 11, este era 12, entonces 13 tiene que dar un poquito más arriba, ¿verdad? Para que tenga sentido. A ustedes les va a ir quedando exacto. Si lo hacen de 25 cuadritos. Septiembre, 15 grados. Y pues octubre, 18 grados, un poquito más de 15. Y casi llegando a 20, pero no llegamos a 20, ¿verdad? Noviembre pues tiene 21 grados, es decir, un poquito más de 20. Y diciembre pues tuvo 23. Un poquito llegando a 25, pero no tan cerca. Entonces ahora, entre cada uno de esos puntos vamos a ir uniendo por medio de una línea recta. Pues voy a ir apoyándome de la opción de la regla para que quede perfectamente recto. Ustedes también pues con sus cuadernos utilicen una regla. Vamos a ir uniendo puntos por puntos. Entonces ahí ya tenemos la primera unión y vamos a trazar la línea recta. Ahí está, vamos a buscar que coincidan el segundo con el tercer punto. Ahí lo tenemos. A ustedes pues les va a quedar obviamente mejor. Vamos a ver ahora entonces, aquí tenemos una disminución más pronunciada. Y pues vamos a unir. Y vamos a unir también aquí pues. Ahora pues aquí notamos que tenemos una inclinación menos pronunciada. Vamos a tratar de hacer coincidir los dos puntos. Entonces ahí los tenemos. Ahora vamos en sentido contrario, ¿verdad? Todavía eso quiere un poco más. Vamos a ver. Y por ahí lo vamos a dejar. Vamos a aprovechar que estas inclinaciones coinciden un poco. Tenemos las siguientes ahí. Y pues vamos ahora con las otras inclinaciones. Ahí tenemos esta. Y pues ya solo nos va quedando la última, ¿verdad? Que es la de noviembre a diciembre. Entonces, más o menos ahí nos quedaría. Y de esta forma pues hemos terminado nuestra gráfica de línea recta. Si se fijan, de color rojo los puntos y las líneas rectas pues de color azul. Entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? Definir quiénes serían los ejes. En el caso del eje vertical habíamos dicho que la temperatura, el horizontal los meses, ir rotulando pues esas
ejes verticales y horizontales, luego graficar los puntos y por último los puntos los unimos con unas líneas rectas. Entonces aquí lo podemos ver ya de mejor manera. Aquí está el orden de los pasos también. Y veamos el comprende. Para construir una gráfica de línea, primero escribe la escala y la etiqueta del valor vertical, tomando en cuenta el dato mayor, ¿verdad? En este caso, pues vamos a calcular o trazar la línea hasta el dato mayor. En este caso era 25. Escribe los tipos de datos y la etiqueta horizontal, ¿verdad? Los meses, la etiqueta horizontal es el mes. 3. Coloca los puntos según la cantidad que corresponde a cada tipo de datos, es decir, los puntos para cada mes. Luego unimos los puntos con segmentos de recta y por último le escribimos un título, ¿verdad? Aquí está, temperatura en Buenos Aires durante 2018. Eso se nos olvidó hacer acá, pero aquí en el comprende ya nos lo mencionaron. Entonces para el resuelve, aquí con el ejercicio 1 es suficiente para que practiquen. En caso de que no quede bastante claro o aún tengan dudas, pues para practicar podrían resolver el número 2.